Los mecanismos de Anticitera, un artefacto antiguo, desafía la lógica de la tecnología de su época. Este dispositivo, con miles de años de antigüedad, revela una complejidad que ha desconcertado a científicos y arqueólogos desde su descubrimiento. ¿Cómo lograron tanto avance en aquella época? Reflexionemos sobre esto y busquemos respuestas. ¿Qué misterio esconde esta máquina? Encontrada en un naufragio cerca de la isla de Anticitera en 1901, el mecanismo parece una computadora primitiva, un adelanto inconcebible para la civilización griega. La precisión de su construcción sigue sorprendiendo a expertos. Ruedas, engranajes, cálculos astronómicos, el dispositivo permite predecir eclipses y posicionamientos planetarios. Todo esto dentro de una caja de bronce pequeña, una verdadera obra maestra. Los científicos se preguntan cómo lograron semejante nivel de conocimiento en esa época. Su estructura es asombrosamente precisa, diseñada para sincronizar eventos astronómicos con el calendario. Como si alguien en el siglo II a.C. ya tuviera un dominio del universo que solo alcanzamos mucho tiempo después. ¿Qué sabían que hemos olvidado hasta el día de hoy? No se sabe qué inspiró su construcción, ni cómo alguien desarrolló tan compleja tecnología. Muchos estudios apuntan a una gran mente detrás, como Aristarco o incluso Arquímedes. Sea quien sea, el genio tras el mecanismo sigue envuelto en un profundo misterio. Los griegos eran conocidos por sus avances filosóficos y matemáticos, pero este artefacto parece un adelanto a su tiempo. Nos obliga a reconsiderar cómo eran realmente las civilizaciones antiguas. ¿Cuánto hemos olvidado de su vasta sabiduría y conocimientos? El naufragio donde fue hallado el mecanismo también escondía estatuas y objetos de gran valor, pero ninguno tan intrigante como el misterioso artefacto. Su complejidad contrasta con la percepción que tenemos del pasado y de las capacidades tecnológicas de esa época. Los primeros intentos por comprender su función llevaron a años de desconcierto. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando las radiografías desvelaron su verdadero secreto, un complejo sistema de más de 30 engranajes perfectamente ensamblados y alineados. El mecanismo no es solo una curiosidad, es una ventana al conocimiento perdido de una civilización. Un testamento al ingenio humano. Quizá el conocimiento de cómo construir este aparato simplemente desapareció. ¿Cuánto más de ese saber se ha perdido para siempre? La capacidad de los griegos antiguos para desarrollar tal instrumento nos hace preguntarnos si realmente entendemos los límites del conocimiento de la antigüedad. Quizá estamos subestimando sus habilidades y su comprensión del universo que los rodeaba. La ubicación del naufragio, cerca de la isla de Anticitera, podría sugerir rutas comerciales en las que conocimientos y técnicas se compartían, uniendo culturas y saberes. ¿Podría ser esto evidencia de una colaboración más profunda y extensa en el mundo antiguo? ¿Y si el mecanismo no era único? Podrían haber existido otros dispositivos similares, y quizá haya otros escondidos en el fondo del mar o en ruinas no exploradas. La tecnología antigua podría ser más avanzada de lo que creemos hoy en día. Hoy, gracias a la tecnología moderna, hemos podido replicar el mecanismo de Anticitera. Pero su función, a pesar de ser conocida, aún deja preguntas sobre su verdadero propósito. ¿Era un juguete, un instrumento educativo, o algo más profundo y trascendental? El mecanismo de Anticitera parece ser el eco de un pasado tecnológico perdido. Un recordatorio de que el conocimiento humano ha tenido, posiblemente, picos de sabiduría que desaparecieron con el tiempo. La exactitud de los cálculos astronómicos que permitía predecir no solo es impresionante, sino que también sugiere una profunda conexión con el cosmos, como si en aquella época se tuviera una visión más holística del universo y su funcionamiento complejo. El proceso de manufactura del mecanismo no era sencillo. Se utilizaban herramientas extremadamente precisas, lo cual deja entrever que el conocimiento para hacer estas herramientas era igualmente avanzado. La pericia involucrada en su construcción era formidable. Para replicar hoy el mecanismo, necesitamos ingenieros y relojeros,
demostrando que su construcción requería una colaboración de varias disciplinas. La antigua Grecia estaba más avanzada de lo que pensábamos en muchos aspectos importantes y fundamentales. El misterio de los mecanismos de Anticitera nos invita a reflexionar: ¿podría existir más tecnología olvidada? La historia humana está llena de ejemplos de avances perdidos. Quizá estamos solo rascando la superficie de nuestro pasado olvidado y oculto. Este mecanismo es una pieza perdida del rompecabezas de nuestra historia. Un artefacto que nos recuerda que el conocimiento no siempre sigue una línea ascendente. Podemos perder tanto como ganamos si no protegemos nuestros valiosos descubrimientos y logros. Quizá el descubrimiento de otros naufragios nos lleve a nuevas pistas. La pregunta no es solo cómo fue hecho, sino cómo se perdió el conocimiento que lo hizo posible. ¿Y qué podemos aprender de esta pérdida para evitar repetirla en el futuro de la humanidad? El mecanismo de Anticitera tiene la capacidad de recordarnos nuestra pequeñez ante el paso del tiempo. Nos enseña que la humanidad es capaz de cosas grandiosas, pero también vulnerable al olvido y al colapso. ¿Podrá evitarse en el futuro esta pérdida de saber? Para aquellos que estudiamos el pasado, el mecanismo es una advertencia: nuestros avances no están garantizados. Sin preservación, sin enseñanza, incluso el conocimiento más avanzado podría perderse como se perdió el de Anticitera. Reflexionemos juntos ahora. Aún no sabemos cuántas de estas máquinas existieron ni quiénes las usaban. Pero lo que sí sabemos es que este artefacto nos recuerda que el progreso humano es cíclico, a menudo dependiendo del contexto cultural e histórico de cada era y civilización conocida. Es posible que el mecanismo fuese parte de una educación elitista para los que podían comprender su complejidad. Podría haber sido utilizado para enseñar conceptos avanzados de astronomía y matemáticas a las mentes más brillantes de su tiempo. Todo es posible. El descubrimiento de este aparato nos lleva a valorar la importancia de preservar el conocimiento. ¿Qué hubiera sido del mundo si todo el conocimiento de la antigüedad clásica no se hubiese perdido durante la Edad Media? ¿Cómo habría cambiado nuestra historia? Imagina cómo sería el presente si el mecanismo de Anticitera hubiera servido como base para otros desarrollos. ¿Habríamos llegado antes a las grandes revoluciones científicas y tecnológicas? La historia podría haber sido muy diferente, quizá mejor y más avanzada. No solo es importante lo que sabemos del pasado, sino también lo que podríamos estar ignorando. La historia del mecanismo de Anticitera nos demuestra lo frágil que es la información y lo fácil que podría perderse sin registro adecuado y preservación continua. Finalmente, la existencia del mecanismo de Anticitera plantea una pregunta esencial: ¿qué tanto desconocemos del pasado? Si los antiguos ya poseían tal conocimiento, ¿cómo será la historia que contarán de nosotros dentro de milenios? Pensemos y actuemos. ¿Somos realmente conscientes de las grandes capacidades de nuestros antepasados? Tal vez la tecnología y el conocimiento no siempre avanzan en línea recta. Puede que haya ciclos de apogeo y desaparición que aún no comprendemos por completo. Reflexionemos. El mecanismo nos deja con una reflexión: si en el pasado existió tal artefacto, ¿cómo podemos estar seguros de que conocemos realmente nuestra historia? La curiosidad y la búsqueda de respuestas son nuestras mejores herramientas para avanzar y aprender.